Está medianamente claro que actualmente no te puedes fiar de las posiciones oficiales de los partidos políticos en España, ya que están embadurnados de esa cultura política llamada teoría del discurso, en la cual en el fondo la verdad sirve al discurso y no al revés. Es decir, cada partido político tiene un relato que tiene que competir en el panorama y tiene que llevarse el gato al agua, y todos los recursos de la realidad sirven al sesgo de ese relato para que parezca vencedor. Ni siquiera para que venza, sino para que parezca vencedor desde el punto de vista subjetivo del relato. Así que vamos a hablar de la Comisión de Venecia, de qué ha pasado en la sesión plenaria de este viernes. El 18 de marzo aparece oficialmente los documentos ratificando lo que se votó por unanimidad en esa sesión plenaria, que tiene que ver, entre otras cosas, con la ley de amnistía. El primer punto es esencial, y es que hay que entender que la Comisión de Venecia fue creada como un órgano consultivo para la asesoría jurídica relacionado con la calidad democrática, la cultura democrática y la implantación del bienestar y de la fortaleza del Estado de Derecho en los diferentes países, en naciones que conforman la Unión Europea. Es decir, que cualquier nación puede consultar a la Comisión de Venecia lo que es vinculante o no en términos jurídicos de calidad democrática. Pero esto no significa que el órgano consultivo tenga que ser vinculante o tenga algún tipo de autoridad. No la tiene. Su única autoridad es moral. La segunda cosa a tener en cuenta es que la Comisión de Venecia no evalúa el ordenamiento jurídico o el marco normativo de cada país, ya que digamos que protege y respeta tanto la autonomía política como la soberanía nacional. Es decir, que no se pone a cuestionar cómo es cada país por dentro y cómo debería ser ese país. El tercer punto importante es que en las democracias la amnistía puede ser totalmente legal, ya que tiene una funcionalidad que es la reparación, y en ocasiones la reparación es absolutamente necesaria, sobre todo cuando hay dictaduras o hay regímenes que no son democráticos. Y básicamente es la cuestión nuclear. Cuando hay una amnistía es porque se necesita reparar una violación de derechos humanos cometida por entidades políticas públicas. El cuarto punto es que toda amnistía tiene que estar muy acotada temporalmente en función de su categoría primaria, de la reparación y de la funcionalidad reparadora. El quinto punto a tener en cuenta es precisamente la amplitud de los hechos que se supone que repara la amnistía, ya que esos hechos a reparar tienen que estar muy bien acotados y delimitados en función de la reparación, es decir, tiene que tener una relación directa con aquello que se tiene que reparar, si no se caería en una arbitrariedad a la hora de amnistiar delitos. El sexto punto, y muy importante, tiene que ver con la reiteración que hace el documento de que una amnistía no se puede hacer en virtud de las necesidades de una persona o de varias personas. Es decir, la amnistía no es personalizable ni se puede hacer en función de lo que diga un delincuente o de las sugerencias de las personas concretas. Es decir, una amnistía tiene que acometer la función reparadora y por tanto general. No puede hacerse en virtud de las necesidades de personas concretas. En el séptimo punto, una amnistía tiene que unir a un pueblo y tiene que unir también a las facciones políticas. Es decir, que la amnistía es cosa de toda la nación, no cosa de una parte de la nación o un proyecto de un partido político. Por tanto, debe establecerse a partir de una mayoría cualificada, no de una mayoría absoluta. Debe votarse con una amplia mayoría en las cámaras competentes, en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados. Como octavo punto tenemos que se hace énfasis en el hecho de que los estándares internacionales obligan a que las amnistías no amnistíen vulneraciones y violaciones de los derechos humanos. No se puede amnistiar, por ejemplo, delitos de terrorismo. Y unido a esto no se puede hacer la trampa de decir que el terrorismo no es una violación de derechos humanos para poder amnistiar delitos de terrorismo. Y como noveno punto tenemos el hecho de que no se puede hacer con carácter de urgencia. Una amnistía tiene que cocerse a fuego lento porque tiene que unir tanto al pueblo, a la nación, como también a los políticos, a las diferentes facciones. El hecho de que se haga con carácter de urgencia o a través de una ley orgánica puede establecer precisamente la sospecha de que se intentan
vulnerar órganos consultivos internos del país, es decir, informes no vinculantes, pero sí consultivos, que podrían dejar en mal lugar pues el establecimiento de esa ley de amnistía. Por tanto, hacerlo con carácter de urgencia es complicado y sobre todo va en contra del propio espíritu de lo que es una amnistía, pues en términos genéricos en toda democracia. Y ahora viene lo complejo de todo esto. En España, el Partido Socialista se ha visto obligado a tener que dar una amnistía a un partido político por 7 votos para poder llegar a la presidencia. Y no es que yo me lo invente, es que el propio Pedro Sánchez lo dijo en un mitin diciendo que tenía que hacer de la necesidad virtud y cambiando radicalmente 180 grados su propio discurso con el cual fue a las elecciones diciendo que la amnistía era inconstitucional, haciendo de tripas corazón, haciendo algo inconstitucional, según él, antes de las necesidades para poder llegar a la presidencia del gobierno. Con carácter de urgencia, a petición o a exigencia de los socios para que Puigdemont pudiera cumplir su propia agenda política y también Pedro Sánchez pudiera llegar a la presidencia cuanto antes y mantenerse y poder estabilizarse en un gobierno hecho pues con esta fragilidad, ¿no? Y también teniendo en cuenta que ha sido diseñado pues en virtud de las propias necesidades de Puigdemont y en virtud también de los acontecimientos judiciales que se han ido dando a partir del caso del terrorismo de Tsunami Democratic y también de los contactos de la Generalitat con Rusia. Se ha ido modificando la amnistía en virtud de las necesidades tanto de Junts como de personas concretas como Puigdemont. Se sabe perfectamente, los propios votaron a favor de esta ley y después la tumbaron en el Congreso para que volviera a la Comisión de Justicia para poder diseñarse en virtud de las necesidades judiciales de Puigdemont a partir de los hechos acaecidos esos días y de los cambios que se producían a nivel judicial. La propia línea de acontecimientos demuestra claramente todo esto. Para más esperpento añade que los propios amnistiados no solamente no se arrepienten, sino que dicen que lo volverán a hacer y dicen improperios contra los jueces, incluso contra el Estado español. La Comisión de Venecia no tiene ninguna función vinculante, por tanto no tiene que decir si la amnistía en España está bien o mal hecha, simplemente hace asesoría sobre las amnistías. El problema es que Mónica Hohlmeier ya ha dicho desde Europa que la Comisión Europea debería rechazar esta amnistía. Y recordemos que la Comisión Europea con la Comisión de Justicia, por ejemplo, llevan la voz cantante en esto. Mucho cuidado, ojito, porque quizás España está dando pasos en falso con todo esto y sobre todo perdiendo prestigio y autoridad moral, que eso no es bueno para ningún español, independientemente de que estés a favor o en contra de un partido o de otro. El politiqueo debemos dejarlo a un lado. Lo importante no es tanto quién gobierna o no, lo importante es que las cosas se hagan bien. Así que mucho cuidadito porque vienen curvas en Europa.